Hola, bienvenidos a un video más. Hoy estamos en el Estero del Soldado con el biólogo Juan José Mascareño Grijalva, un muy buen amigo mío, el encargado de la reproducción de estos bellos ejemplares de mangles blanco, rojo y negro. Él nos va a explicar un poco de su trabajo, en qué consiste y la importancia de cuidar los ecosistemas costeros. Muchas gracias por estar por acá, por estos sitios tan importantes. Sabemos que ahorita las tres especies, como mencionábamos, el rojo, el blanco y el negro, son especies que se encuentran protegidas, ¿no? Están en una categoría de amenazadas, actualmente protegidas por la NOM 059, Semarnat 2010. Por eso es que trabajamos principalmente con estas tres especies en particular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Año con año solicitamos primero los permisos ante Semarnat, los permisos de colecta, primero de semilla. Entonces Semarnat nos dice, ¿sabes qué? Puedes colectar 900 semillas del mangle rojo, 800 del negro, 1000 del blanco, etcétera. Ya que tenemos esos números, pasamos nosotros al área ahora sí, o sitio ya donde tenemos las plantas madres o parte de una vegetación ya adulta, ¿no? Entonces colectamos la semilla. Estas en particular, miren esta planta, les voy a enseñar este que tiene etiqueta. Este es el mangle rojo o Rhizophyra mangle, su nombre científico, ¿no? Como tal. Este tiene 1 año y medio, esta planta ya como tal con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para producirla? Si nosotros vemos, este tallo es un tallo como más verdoso, es un tipo de vaina, nosotros le llamamos propágulo. Entonces, este propágulo que hacemos en el año, lo colectamos, lo traemos acá y lo colocamos en las macetas. ¿Qué tenemos aquí en el sustrato? Prácticamente es una mezcla, ¿no?, de componentes que va desde la arena, arcilla, pit moss y tierra para jardín. Estas mezclas son de toneladas, las que hacemos de 1 hasta 2. Hacemos la mezcla, revolvemos bien, una vez que ya está homogénea, entonces si llegamos, plantamos el propágulo. La planta de manera natural va a empezar a producir raíces aquí abajo, ¿no? Entonces, estas plantas generalmente, en particular el mangle rojo, el Rhizophyra mangle, por ahí como al tercer año, a veces que hasta el cuarto año, empieza a producir otras raíces que le llamamos raíces aéreas. Son los zancos que conocemos, que prácticamente van a empezar a crecer del tallo principal, todo justo aquí. Todo esto le permite darle como un anclaje a la planta. Por eso decimos, no, pues el mangle rojo está muy ligado a la costa, está muy ligado a la orilla, ¿no? Porque también conocemos a los manglares como una barrera ante fuertes huracanes. Pues cuando viene un fuerte viento, una marea o algo, es muy difícil de que saque la planta, ¿no? O pues gracias a este anclaje que tiene. Pero gracias a este anclaje también, a esas raíces aéreas, nosotros decimos que son la guardería principalmente para los organismos. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del camarón, peces pequeños o de mediana talla, van a pasar obligatoriamente toda la etapa de cría, de alevines, dentro de estas raíces. Una vez que ya llegan a la etapa adulta es cuando empiezan a salir al mar abierto. El Rhizophyra mangle tiene una flor muy llamativa, muy bonita, una florecita amarilla, y generalmente siempre la vemos apuntando en dirección hacia abajo. Esa es como que una de las características así cuando las alcanzamos a observar. Ese ha sido como un método de adaptación de la planta para no autopolinizarse. Por eso es que las vemos siempre apuntando hacia abajo y que dependa de un polinizador para poder que produzca este tipo de fruto, ¿no? Les ayuda también a mantener ahora sí que su genética. Entonces, estas plantas que ya están listas, por ejemplo, ya para ser reforestadas, les colocamos esta etiqueta. Esta etiqueta son 2 letras, 2 números, es su código, pues prácticamente su acta de nacimiento, su CURP, ¿no? Cada 6 meses vamos y las monitoreamos. ¿Qué vamos a medir dentro de estas plantas? Pues va a ser desde su altura, ahora sí que cuánto tenemos de área basal, que tenemos hacia los lados, si tiene alguna rama, si le empezó a crecer algún tipo de raíz aérea, si tiene algún un botón foliar, alguna flor, si llegó en ese momento algún tipo de insecto, arácnido, todo lo que podamos anotar, hay que tenerlo como ahora sí que documentado. ¿Para qué? Para tener esos datos más específicos, ¿no? Donde podamos decir que a lo mejor en este año tuvimos tanto de supervivencia del mangle rojo o cuánto creció en esta temporada, a lo mejor en años pasados. Nosotros, para que un proyecto de investigación sea viable o sea confiable, ocupamos 10 años de investigación, ¿no?, como antecedente.
Estos proyectos tienen 8 años, 7, 8 años, algunas plantas ya más adultas. Entonces ya casi cumplen el tiempo predeterminado. Ha habido una muy buena respuesta ya en las zonas reforestadas. Actualmente tenemos 3 zonas de reforestación. Esas 3 zonas son zonas que se están otra vez recuperando, zonas que se vieron impactadas por la actividad humana, actividad antropogénica. Entonces, como se vio impactado, pues estamos tratando otra vez de recuperar esos suelos, recuperar esos ecosistemas, ¿no? Entonces, mangle rojo o Rhizophyra mangle. Estos 2 años, estos van a un año y medio. Y esos que tenemos aquí, aquí vemos, por ejemplo, características muy notables, ¿no? En comparación de aquellos que estábamos observando. Este es el mangle blanco o Laguncularia racimosa, se llama. Es su nombre científico. Si vemos, tiene una altura un poquito más marcada que el otro. Si vemos, por ejemplo, desde el tallo, voy a ver si puedo sacar una planta. Ah, no, están amarradas aquí. Voy a agarrar una. Este, por ejemplo, ya no vemos el propágulo marcado, no vemos el tallo verde, a diferencia del mangle rojo. Este se da a partir de una semilla. Ahora sí que son como racimos, de ahí el nombre de Laguncularia racimosa. Ahí viene de que crece a partir de racimos. Imagínense como un tipo de racimo de uvas, pero con pechitas pequeñas. Entonces, esas semillas igual van, se colectan. Ahí hay una demanda un poquito eh, más constante de la fauna, porque hay muchos animales que dependen de estas semillas. Entonces, por eso es importante tener el cuidado de decir, ¿sabes qué? No dañar la capacidad de carga de las plantas, ¿no? No quitarle más de lo que la planta produce. Entonces, así como vamos a quitar estas semillas, pasamos como una calidad, porque hay algunas semillas que vienen podridas, hay otras que están parasitadas, otras mordidas. Entonces, las que están en mejor calidad, las más sanas, entonces sí. Estos liberan una testa, son como, están pequeñas, liberan la testa, tiene un pequeño tallo y los 2 cotiledones, o las primeras 2 falsas hojas que conocemos, ¿no? También. Entonces, esas 2 falsas hojas, a partir de esas 2 falsas hojas se van a abrir, va a empezar a crecer su tallo y a sacar sus hojas verdaderas. A partir de ahí ya vemos un tallo ya más estructurado, más talloso, vaya, más café, más grande. Esta planta igual, como hasta el 4.º año, va a empezar a producir raíces aéreas, pero a diferencia del mangle rojo que empezaban a salir sus raíces del tallo, este empieza a producir un tipo de red de abajo. Sus raíces empiezan a crecer alrededor y empiezan a salir hacia arriba, son los que llamamos neumatóforos. Entonces la planta empieza a producir eso, ¿por qué? Para respirar. A respirar, entonces son un filtro, prácticamente son como esponjas. También se dice cuando hay algún tipo de contaminante o algún tipo de problema en parte de esos cuerpos de agua, los primeros en responder, aparte del alga, el pasto marino, pues también va a ser las raíces o estos neumatóforos, ¿no? Que nos van a ayudar a filtrar. Como característica así principal de estas plantas, pues como las encontramos en la costa, una de las características que tiene es filtrar el agua. ¿Qué es lo que pasa con estas plantas? Aquí los manglares de la costa de Sonora les llaman mangles chaparros o mangles enanos. ¿Por qué pasa eso? Principalmente por las condiciones ambientales. Una de ellas es que estamos en una zona muy árida, no tenemos agua dulce, solamente agua salada directamente, entonces la planta siempre está en constante esfuerzo de poder filtrar para poder crecer. Entonces la altura máxima de los manglares de aquí de la costa de Sonora, estamos hablando de los 5 a los 7 metros, los más altos. Si nos vamos al sur, vamos a encontrar manglares que midan hasta 30 metros de altura. Esta estructura, pues es eso, ¿no? Las condiciones ambientales principalmente, falta de agua. Aparte, como todos los bosques, hay una demanda de luz, ¿no? Como van creciendo las plantas, van buscando luz, van creciendo más altos, pero también una de las razones es aprovechar esos efluentes de agua dulce, ¿no? Que bajan y poder crecer. Otra de las características que tiene, miren, si vemos aquí, esta hoja tiene unos puntitos aquí alrededor. Estas aquí también son glándulas de la planta también, pues que les ayuda a excretar en parte este tipo de sales y poder sobrevivir. Es un método de adaptación también de la planta que ha tenido. Esta planta parte de la semilla.
La hoja sirve de alimento mucho para el venado cola blanca. También de repente baja de la sierra, llega y se alimenta directamente de la hoja, ¿no? Sin contar otros animales. Más reptiles también les gustan mucho algunas lagartijas. Y este que tenemos aquí es el mangle negro o Avicennia germinans, es un nombre científico. Así a simple vista vemos un tallo distinto, una hoja más ceniza, más opaca, más gris, más grisácea. Eh, Estas tienen del experimento, miren, estas sí tienen sales. Ven que tienen cristales de sal. Esto pasa porque estas son de un experimento. Estas las tenemos aquí para un proyecto de investigación. Las regamos con agua salobre. Entonces, una mezcla de agua dulce con agua salada. Entonces, al tener cierta cantidad de sales, la planta los está aprovechando y los está dejando aquí. Estas que tenemos acá las regamos con agua dulce, ayudándoles o favoreciéndoles un poquito más su crecimiento. Estas están inoculadas, algunas por vibrios y otros bacillus. Estas son pues natural, son de las mismas que manejábamos normalmente, ¿no? Entonces, de las características principales del mangle negro es que vemos la hoja ceniza, opaca, pero también estos cristales de sal. Igual que las otras plantas, también presentan raíces aéreas. Son neumatóforos, de igual manera que el mangle blanco, pero eso los vamos a ver más delgados, un poquito más largos. Igual es una red que le ayuda a sostener el suelo o a darle un mayor anclaje para que vayan creciendo, ¿no? Aquí en el Estero del Soldado, la planta que más abunda prácticamente va a ser el mangle negro. Es el que más tenemos. Es mangle negro, el blanco y el rojo es el que tenemos en menores cantidades en toda la reserva, ¿no? Entonces, aparte de servir como guardería, ahorita que mencionábamos de estos bichos o estos animales acuáticos, sabemos que estamos en una temporada, por ejemplo, ahorita con las aves migratorias, ¿no? La temporada de invierno es una temporada donde aprovechamos para la observación o para el aviturismo como tal. Los manglares también sirven mucho como refugio para estas aves, ¿no? Una que va desde el refugio hasta el anidamiento, pero muchas de ellas también dependen del recurso de estas plantas. Por ejemplo, una de ellas, vamos a hablar del ostrero americano, ¿no? El ostrero americano, pues, se alimenta de ostras a partir de, ¿no? ¿Qué nos produce aquí? Vamos a encontrar, pues, desde el suelo, desde almejas, pero también tenemos el ostión de mangle, que también llega y se alimenta de ahí. El mapache también llega y se alimenta tanto como de los cangrejos, algunos caracoles que andan ahí de paso, hasta peces que se van directamente del mangle. Entonces ya vemos, ¿no? Esta relación desde reptiles, insectos, mamíferos, aves, de todo se va relacionando ahora sí que en estos sitios. Entonces, estos proyectos, como les digo, tienen 8 años ya monitoreándose. Actualmente son las 3 zonas, ya casi se restablecen, y ya posterior a ello vamos a ver en dónde empezar a trabajar. A lo mejor otras zonas que también se vieron impactadas acá o zonas aldeañas, pero hasta ahorita pues es esto con lo que estamos trabajando, ¿no? Principalmente. ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que se les ocurra? A ver, Oye Juan, para sí. complementar la información, ¿podrías hablarnos de la importancia de estos ecosistemas costeros como guardianes del cambio climático o barreras ante eh, desastres naturales como por ejemplo los huracanes, fuertes vientos, oleajes? Así es. Eh, Mira, si lo vemos de esa parte primero, vamos a hablar como de lo físico, donde el viento o estos fuertes vientos, como lo mencionas, ya como cuestión de huracanes, mencionaba esas características de las raíces, nos ayudan a tener un anclaje, ¿no? A la planta. Si nosotros colocáramos, por ejemplo, plantas frutales a las orillas, iba a venir ese viento, saca fácil a la planta, ¿no? Sin problema. Pero estas, gracias a ese anclaje, nos va a permitir a que amortigüe y que cuando lleguen acá va a ser lo menor, ¿no? Va a ser lo mínimo, un menor impacto. Aquí hablamos mucho también sobre el carbón azul que mencionamos, que habla sobre esa biomasa o esa materia que está dentro del océano y que es arrastrado hacia acá, ¿no? Y esto va desde la captación del dióxido de carbono hasta esas emisiones de oxígeno. Entonces,
¿cuáles son las mayores especies que nos ayudan en parte de amortiguar o ahora sí que nos benefician ahora con estos fenómenos del cambio climático? Pues van a ser estas plantas, ¿no? Del océano. Entonces va desde el pasto marino, el alga, pero los manglares al tenerlos en una costa y tener esas características donde viene toda esta materia orgánica a caer acá, pues estos procesan todo este tipo de componentes, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos, ahora sí ya con porcentajes, te digo estos porcentajes porque ya hay estudios que se están trabajando, justo aquí en el Estero del Soldado también hay vínculos con algunos centros de investigación como universidades y asociaciones civiles que vienen y realizan investigación. Entonces va desde maestrías, doctorados o publicaciones como tal. Entonces, ahorita, por ejemplo, Itson es con los que más trabajan en parte de la captación de dióxido de carbono o en parte esto del carbono azul. También IDBI, que nos viene y nos ayuda con los trabajos de investigación acá con los manglares, un poquito más a detalle, ¿no? En parte cuestiones de laboratorio. Nosotros aquí más con lo que hacemos con investigación va desde estructura poblacional, conteo poblacional y en parte pues también ya estos programas de restauración, ¿no? Principalmente. Entonces, como beneficio, ahora sí que tenemos una gran lista, ¿no? Está muy larga esta lista de beneficios que nos pueden presentar los manglares. Eh, Son ecosistemas muy complejos al estar tanto como en la parte terrestre, en la parte, este vínculo con la costa, pues ahora sí que tenemos un gran número de biodiversidad, ¿no? Ahora sí implicada en parte de... Y bueno amigos, esto es lo que hace el biólogo Juan José Mascareño en coordinación del CEDES, que viene siendo la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Y pues aparte ellos también tienen lo que viene siendo el Centro Ecológico, otro recinto de conservación donde nosotros podemos visitar este lugar y aprender sobre nuestra biodiversidad sonorense. Ahora vamos a pasar al siguiente área, que es el área de reforestación, donde vamos a plantar unos mangles. Son de las más pequeñitas, esas son de esta temporada que crecieron solas. Salen como si fueran como unos manguitos. También están cubiertos por la testa, están doblados. Igual. Se abren, estos son los dos cotiledones. Tienen las dos falsas hojas y ya sus hojas verdaderas. Entonces, esos son de esta temporada, de estos meses. 3 meses, cuando mucho deben de tener. Son de perdida. Para que lleguen a esa edad o a ese tamaño de altura, o a ocupar sus 4 o 5 años, ¿no? Más o menos. Aquí nuestros compañeros nos van a demostrar cómo se debe trasplantar una plántula de mangle negro. Adelante. Muy bien. Entonces, justo vamos a poner una planta de mangle negro, Avicennia germinans. Lo que vamos a hacer, o lo que cuidamos aquí en parte de esta zona, de manera natural, estas plantas se distribuyen con un orden ecológico. Generalmente las vamos a ver mangle rojo, más ligado a la costa, mangle blanco y mangle negro. Entonces, por eso vamos a tomar esta planta, la vamos a colocar más cerca de esta parte del continente, la parte más terrestre. ¿Qué es lo que cuidamos aquí? Solamente darlos 1 metro de distancia una a otra planta para poder realizar la reforestación correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una de las recomendaciones que damos es tener una de estas palas delgadas para no impactar tanto hacia alrededor de donde nosotros vayamos a colocar la planta, ya que si nosotros, por ejemplo, hacemos un hoyo más grande de lo debido, pues podemos tener un mayor impacto en lo que es el ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tener cuidado con esa parte. Vamos a cuidar la profundidad, solamente que tenga más o menos la distancia de la maceta, lo que mide la maceta de profundidad. Vamos a colocar. Y ahora sí, vamos a cortar la bolsa. Este sustrato que tenemos aquí en la planta, mencionábamos que tenemos una composición de arena con arcilla, tierra para jardín y peat moss. La arena nos va a ayudar a un mayor drenaje
cuando nosotros las regamos, y en parte pues también irlas aclimatando a su medio natural, que es un sitio donde llegan ciertos componentes de arena. También la arcilla, que es este suelo, si vemos es un suelo muy rojo, muy arcilloso, nos ayuda a mantener el sustrato y que no se drene por 100% lo que es la materia orgánica, ¿no? Y ya lo que es la parte de pit moss o la tierra para jardín, nos ayuda a mantener la humedad de la planta y le aporta un poco de nutrientes en todo el primer año y medio de vida. ¿Para qué? Para que la planta crezca un poquito más, esté más sana, más hojas, más ramas y se pueda adaptar más rápido al medio. Entonces vamos a colocarla. Si vemos, esta ya tiene muy buenas raíces. Esta ya está a punto de producir sus primeros neumatóforos de las raíces aéreas. ¿Por qué? Porque esta ya va 2 años, tiene su segundo año. Entonces aquí nosotros una vez que la coloquemos, posiblemente en unos meses, va a producir sus raíces hacia los lados. Esta misma raíz se va a ir adaptando hasta salir hacia arriba, dándole o ayudándole principalmente a respirar a la planta y a darle un mayor anclaje aquí a lo que es el suelo. Entonces colocamos siempre la planta al ras de suelo. ¿Por qué al ras de suelo? Si yo coloco la planta más hacia el fondo, posiblemente pueda agarrar parte del tallo, pueda sofocar más a la planta. Las plantas también respiran por el tallo, aparte de las hojas, entonces es importante cuidar ese detalle. Si yo coloco la planta un poco más profunda al nivel de aquí del suelo, de una de esas razones es que llega, por ejemplo, la jaiba y empieza a cavar aquí alrededor y puede dañar a la planta. Igual, si queda muy arriba, el riego, aunque baje la marea, por ejemplo, va a irse prelavando el suelo o el sustrato y eso va a dejar más expuesta la raíz que todavía no está apta. ¿Para qué? Para que quede al 100% sin sustrato, ¿no? Entonces, por eso es que la dejamos siempre al ras de suelo. Y aquí al aplicar solamente el sustrato alrededor, tratamos de compactarlo. ¿Para qué? Para que tenga una mayor estabilidad. Entonces, si nosotros dejamos flojo o si dejáramos solamente la tierra, cuando venga la marea o venga el alga, posiblemente o puede sacar hasta la planta o simplemente la planta se va de lado hasta que se sofoca o incluso puede hasta morir. Entonces es importante que quede firme para poder que se pueda mantener. Ahorita son mareas bajas, estamos aprovechando estas temporadas de estos meses. Nos va a permitir seguir avanzando con las reforestaciones. En verano son mareas más altas. Nos encargamos más de mantenimiento aquí en la zona de reforestación. Ahorita ya también tenemos próximos los conteos poblacionales, que incluye monitorear cada una de estas plantas. Algunas de estas plantas son las que tienen etiqueta, por ejemplo este Rhizophyra mangle, un mangle rojo, que nos ayuda a saber el comportamiento o evolución de aquí del ecosistema a partir de estas reforestaciones, ¿no? Como la ven, y pues ahí quedó la reforestación. ¿Cómo la ves, Chayo? Perfecto. ¿Todo bien? Pues muy bien, compañero. Nosotros fuera de cámara vamos a plantar algunas plántulas y seguir con este video. Fue la primera tanto. Ya vamos a los 6, 7 años de los más viejos, de los más grandes. Este es de la misma edad, vamos a suponer, que de este mangle rojo. Estos fueron los primeros, son los más longevos o de la primera generación que se pusieron. Si vemos, por ejemplo, a diferencia de muchos que tenemos aquí, este ya tiene muchas raíces aéreas. Entonces eso ya nos dice también o nos da una indicación aproximado a la edad de la planta, ¿no? Porque como son plantas muy pequeñas, generalmente cuando llegan a una etapa adulta no van a pasar de los 7 metros. Entonces ya nos podemos ver en la cobertura de la planta. Ahorita decíamos, por ejemplo, que el mangle rojo no 100% siempre va a ser nomás alrededor, sino que se empieza a desplazar también como barrera, ¿sí? Hacia los lados. Entonces también cuando vemos una planta del mangle rojo, a lo mejor no está muy alto, pero está muy amplio, pues ya nos dice, ¿sabes qué? Es un árbol más longevo. Aparte pues ya con el diámetro, ¿no? En parte de su tallo y todo, pero pues ya miraríamos más a detalle. Aquí es un como que hacía la observación a simple vista, más o menos. Pero esas son las más antiguas. Y las que vemos a las orillas,
Si vemos, tiene unas cuantas hojas nomás, no tiene muchas ramas, son las que ya vamos colocando hace poco. Y esa es la barrera que les mencionaba, que es la barrera ecológica, le llamamos. Entonces, por ser una reserva natural, también tenemos que cuidar esa parte natural. Por eso no podemos colocar, por ejemplo, una malla ciclónica o algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hacemos poda de los caminos de mezquite, palo verde, traemos esas ramas y las colocamos alrededor. Eso nos va a ayudar a disminuir un poco la entrada de alga, pero sin tener que afectar mucho el entorno, igual el cruce de los animales que vayan a llegar. El alga que le damos el mantenimiento a estas plantas también, o sea, son reubicaciones, no de que las vayamos a mover hacia el otro lado de la laguna, simplemente hacia los lados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay animales que vienen también y desovan en esa alga, entonces no podemos quitarla del 100%. Hay que reubicarla para poder que pueda crecer la planta. También hay muchos animales, por ejemplo, ahorita pasa mucho con las aves playeras. Estamos en la temporada de las aves estas migratorias y llegan directamente por esos cangrejitos que mencionábamos. El cangrejo violinista, el langostino, algunos pececitos que andan dentro de. Y van llegando aquí, llegan justo en el alga también porque también hay un desove de algunos animales. Nos ha tocado ver también, por ejemplo, huevos de las rayas que llegan y las dejan allí. Entonces también hay que cuidar esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque también sirve como una fuente de alimento para otros animales que puedan llegar a estos sitios. Así es.